Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rafael Martínez Gallino y hoy estamos con el doctor Iván Viter, el presidente de la Asociación Argentina de Artroscopía, que trabaja en el Sanatorio Allende de Córdoba. ¿Cómo andas, Iván? Ando muy bien, muchas gracias por la entrevista. Bueno, el tema de hoy va a ser ¿cuál es el rol de la cirugía de báncara abierta en la inestabilidad de hombro? Iván, ¿cuándo empezaste vos a hacer esta cirugía? Yo hice mi formación en el año 2000-2002, en donde en ese momento, en todo lo que es la escuela occidental, por decirlo de alguna manera, hacían dos tipos de cirugía en pacientes con inestabilidad anterior recidivante postraumática de hombro. Esas dos cirugías eran muy simples. Era la báncara abierta, que era el gol estándar de ese momento, y la reparación artroscópica de báncar, que en ese momento ya empezaba a tomar un auge bastante importante. A partir de ahí y durante los posteriores 10 años, o 15 años te diría, esas dos cirugías fueron de alguna manera las que lideraron en el hemisferio occidental, en la escuela americana, pacientes con inestabilidad anterior recidivante de hombro, y que de alguna manera fueron las dos cirugías más comparadas del mercado. Es más, el primer metaanálisis que sale en el año 2005 fue publicado por, yo estuve involucrado en ese metaanálisis en la Universidad de Calgary, en donde de alguna manera la tasa de recidiva fue la primera tasa de recidiva de una junta de trabajos científicos que se habían hecho y que salió beneficiada la cirugía de báncara abierta, fundamentalmente porque, digamos, la causa número uno era la falta de tecnología o la falta de implantes, etcétera, etcétera, que de alguna manera favorecían a una cirugía y perjudicaban a otra. ¿Por qué te parece que, habiendo tenido un rol tan importante en Norteamérica, en los últimos años ha perdido o ha caído en desuso? Que de hecho en algunos centros formadores ya no se enseña. ¿Qué te parece que fue el motivo por qué eso sucedió? La verdad que no tiene una explicación clara del por qué esta cirugía se deja de usar. De todas formas, yo creo que la explicación más clara es el advenimiento de las nuevas tecnologías. Aparece la cirugía artroscópica. No te olvides que desde el año 2005 al 2012, todos los cirujanos de Occidente y de Latinoamérica en este tipo de pacientes hacíamos una reparación artroscópica aislada de Bankart, por decirlo de alguna manera. Era hacer una open banker era una cosa muy rara, todo el mundo hacíamos esto. Después, con las tasas de recidivas que oscilaron hasta un 40-50% en relación a una reparación de bancar aislada, se vuelve a utilizar y se vuelve a agregar estas bancar plus, por decirlo de alguna manera, y ahí empieza a tomar auge de nuevo. Sigo insistiendo, no toma auge en todos lados, toma auge en fundamentalmente Estados Unidos, Canadá, es decir, en la escuela particularmente occidental. Y yendo a la indicación actual, ¿qué te parece? ¿Cuál es el candidato ideal hoy para abordar con una báncara abierta? Yo creo que la báncara abierta es una cirugía que en nuestro medio la estamos usando de una manera de rutina, te diría yo, en pacientes. El paciente ideal es un paciente que tiene menos de 30 años, deportista de colisión, algunos deportistas de contacto, por ejemplo, como el handball, por ejemplo, que no sabe si son de colisión o de contacto, que pueden o no ser hiperlaxos, que tienen que tener un defecto óseo por sobre todo no mayor al 13%. Mientras menos defectos óseos tengas, me refiero al defecto óseo glenoideo tengas, eso es mejor, tiene mejores resultados. Y sinceramente el concepto de glenoid track como predictor de fracaso, me refiero a lo que es si es una lesión de Hill-Sachs de enganche o no. Bueno, nosotros en estos últimos 10 años demostramos en un paper que la cirugía abierta de Bankart puede ser aplicada tanto en pacientes on-track que tienen lesiones on-track como off-track. De todas formas, me parece a mí que hay ahí muchos detalles para hablar y fijarse bien en cada uno de los pacientes, ¿no? Pero a rasgos generales creo que esa es la indicación ideal. Y en esta situación, ¿a vos te parece que es una cirugía que se puede usar o es efectiva en revisión? ¿Cuál te parece que es el límite en el cual vos decís, stop, no, salgo de la báncara abierta? Yo creo que estamos hablando de deportistas de colisión. Vos tenés en el mercado de esta patología, vos tenés básicamente 4 cirugías para hacer hoy en día. Por un lado tenés, 2 son polares me refiero, una es la reparación artroscópica aislada de Bankart y por otro lado están los bone block, la Target, derivados de la Target. Y en el medio tenés 2 cirugías que se llevan todo, por decirlo de alguna manera, que son
en nuestro medio el remplissage y la cirugía de báncara abierta. ¿Por qué te cuento esto? Te cuento esto porque el paciente que nosotros más vemos en el consultorio es el que menos probablemente discutimos acá, en los congresos. Normalmente en el consultorio vos estás, el paciente que lleva al consultorio es un paciente que no tiene un defecto bipolar enorme, es decir, el efecto bipolar suele ser del 10% si lo tiene, del 8% o no tiene, más vale tiene una lesión de Hill-Sachs con poco defecto óseo-glenoideo. Ese es el paciente que más vemos. Entonces, en ese paciente, ese es el paciente en donde si yo puedo hacer una cirugía de báncara anatómica, por decirlo, una cirugía anatómica, la voy a hacer. Está claro que si es un deportista de colisión, no va a estar dentro de este lado izquierdo de la polaridad, por decirlo de alguna manera, sino que va a aparecer la open banker. Ahora, a medida que el defecto óseo se vaya agrandando y supere el 13% o el 15%, yo creo que ya ahí el remplissage y la open banker, esa es mi humilde opinión, deberían dejar de usarse y pasar ya a una Latarjet. Ese es el caso, siempre estamos hablando dentro de lo que es el marco de deportistas de colisión o contacto de alta energía, ¿no? Y bueno, y ahora para que nos cuentes tu experiencia con deportistas de colisión, de contacto, ¿cuáles fueron tus fallas, tus complicaciones y cuáles fueron los resultados funcionales que obtuviste? Mira, si vos agarrás las 4 cirugías que te acabo de nombrar que están en el mercado y analizás las variables que se investigan en los últimos 25 años son resultados funcionales, tomando los scores más importantes, el score de Gauss y el score de ACES. Esos son, le vamos a llamar resultados primarios o funcionales. Después tenés, por ejemplo, el rango de movimiento, que se discutió durante mucho tiempo. Después tenés, podés tocar también el tema de, como variables, el tema de complicaciones. Y finalmente, me faltó el retorno al deporte. Y finalmente, y la más importante de todas, es la tasa de recidiva. De todas esas 4 o 5 variables que te enuncié, en las 4 cirugías los resultados son todos iguales. Si vos comparás la vuelta al deporte de una cirugía de Latarjet versus una artroscopía, o sea, las polares que te dije, vuelven al mismo nivel deportivo, al mismo tiempo, es decir, el alta médica es igual, el cabestrillo se lo usa, es decir, no cambia nada. Podemos hablar de cosmesis, de no cosmesis, pero son cosas realmente mínimas. Acá lo que hay que hablar es de la tasa de recidiva. Eso es lo que cambia de una cirugía a otra. Entonces, en este caso, por ejemplo, la cirugía de báncara abierta, por ejemplo, tendría una tasa de recidiva en nuestras manos, siempre ha sido menor al 8% en deportistas de colisión, de manera tal que le hace una cirugía para nosotros, anatómica, predecible, con una tasa de complicaciones muy baja y que prácticamente no difiere de las demás. Nosotros comparamos en un estudio científico que lo pueden buscar a la cirugía de Latarjet versus la cirugía de báncara abierta y los resultados fueron no significativos en materia de recurrencia. Esto quiere decir que es una cirugía que funciona y funciona bien en ese espectro. Ahora bien, si vos la sacas de ese escenario y la pones en un escenario en donde hay defectos óseos bipolares mucho más grandes, bueno, la cosa se complica. Por eso, cada cosa en su lugar. ¿Y qué pensás? Tú, volviendo al principio de la entrevista, es una cirugía que realmente ha perdido mucha popularidad, mucha ejecución en el mundo. ¿Cómo ves el futuro? ¿Pensás que va a resurgir a partir de todo lo que estamos hablando, de los resultados clínicos y funcionales que has obtenido vos? Yo creo que, yo no sé si va a resurgir, depende de nosotros, de los cirujanos. Vos fíjate que esta es una cirugía que la gente más joven no la sabe hacer. Es una cirugía que tiene su grado de complejidad, es muy artesanal y muchos jóvenes no saben, vos le hablas de este tipo de cirugía, entienden más de Latarjet. ¿Pero por qué? Porque se ha popularizado esa cirugía. Ahora, si vos te pones en una mesa de casos problemas, en donde hay gente de la edad nuestra, por decirlo de alguna manera, ya que peina canas y que ha lidiado con este tipo de cirugías, vas a encontrar que en un deportista de colisión con las características que yo te dije, levantan la mano y dicen yo hago una open banker, o sea, internacionales. Y es más, si vos vas y vas a esos centros, vas a ver que la open banker en pacientes o en deportistas de colisión es una cirugía de rutina. Dependerá mucho de la preferencia de cada cirujano el que quiera hacerla o no. Bueno, muchas gracias, Iván. La verdad que muy claro, perfecto. Es un tema muy controversial y muy interesante para la cirugía de hombre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.